esta división y multiplicación. Bien. Luego de charlar con tus compañeros, digamos, ¿surgieron nuevas ideas? ¿Apareció algo nuevo? Sí, porque yo había hecho una función para simplificar la fracción y lo estaba poniendo en cualquier lugar y me ayudaron a ubicarlo en el método que correspondía. Bien. Bien, bien, bien. Sí, siempre interactuando aparecen algunas cosas. Ok. ¿Cómo resolvieron el tema de los signos? En el print on preguntamos si por esa correspondencia de signo y en base a eso mostramos si con un menos adelante de la fracción sería. Solamente es una cuestión de mostrar nomás. Sí, para mí sería eso nomás. Yo lo hice con un método aparte, pero sí usé ese método en el print on para saber cuál es el signo de la fracción. Y el método básicamente es un SOR nomás. Ok. Pero mantienen signos en ambos números. En los Tenemos un componentes. signo menos general fuera de la fracción. Tenemos la fracción entre paréntesis con el signo menos si es negativo afuera de la paréntesis, obviamente englobando nuestra fracción. Por ejemplo, ahí dejo un ejemplo, a ver, algo así, menos un medio. Cuando es negativo tenemos un menos así fuera de un paréntesis englobando toda la fracción, y caso contrario simplemente no aparecería. A mí Okay. se me ocurrió plantear el tema de los signos como un atributo, numerador, denominador y signo. Okay. Ese signo sea el que le pertenece a toda la fracción, y no ni al denominador, pero no llegué a implementar, recién estoy en la etapa de inicialización. Sí, para inicializar pongo numerador 1, denominador 1, y el signo lo que hago es un mapeo. Si es 1 es positivo, si es 0 es negativo. Entonces, y lo inicializo en 1. Ahí quedó. Y después Pero todavía... cada valor, cada componente, el numerador y el denominador pasarían a ser positivos y vos lo manejarías con este otro atributo. Perdone, profe, ahí la última parte se cortó, no lo escuché bien. Sí. Así como lo estás mencionando, entonces tendrías un atributo para determinar el signo y llevarías al numerador y al denominador a valores positivos. En la inicialización. En la inicialización, solamente en la inicialización. Y la otra parte. Puede ser, porque podemos estar hablando de algún número que es inmutable también, que no se lo pueda modificar, digamos. Pero te lo hago en forma de pregunta. Entonces, tendrías dos valores, el numerador y el denominador positivo, y el signo lo manejás como un elemento separado, ¿sí? Sí. Sí, Okay. así. Sí, Bien, y bien. por eso a medida que voy haciendo las implementaciones de los métodos, se me van surgiendo dudas, y ahí voy resolviendo esa cuestión. Por ejemplo, dije, la primera fue esta, bueno, lo meto al signo como un atributo más, y ahí, bueno, ¿cómo lo inicializo? Cuando pongo numerador, denominador en 1, signo, hago ese mapeo, si es 1 positivo, si es... Ahora lo que estaba tratando de hacer es, si yo lo inicializo con new, va a inicializar en 1, pero ¿qué pasa si yo quiero inicializar la fracción con un valor determinado? Y ahí estoy tratando de hacer ese método de clase, cosa que cuando llame a la fracción ya directamente le permita cargar el valor. Pero todavía no lo resolví, pero estoy en esa etapa. Está bien, está bien. Bien, ¿y la simplificación? ¿Cómo simplificaron?
un compañero hizo por el máximo común divisor y en base a eso él simplificó, me pasó el código directamente, yo no. Sí, está bueno. Básicamente él detecta el máximo común divisor y a la hora de simplificar es más fácil porque lo único que hace es dividir numerador y denominador por ese máximo común divisor que encontró ya antes. Exacto. Exacto. Bien, 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 bien. ¿Alguien lo hizo de otra forma? Por ahí no creo que haya otra forma, ¿no es cierto? Porque al tener que reducirlo, hay que buscar el máximo común divisor. ¿Sí? Por ahí tal vez lo representan de manera diferente, pero necesitan el máximo común divisor. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Pensé que alguien estaba por hablar. No, lo que me pasa es que el del self denominador me da error. O sea, se me puso rojo. Y eso que hice igual que el compañero porque estaba en el mismo grupo. Pero se me puso rojo nomás el denominador. Si le saco el self me queda bien. Pero no. Pero seguramente no funciona. ¿O sí? Bueno, les muestro un código con una de las opciones de implementación. Entonces, ahí decidí de alguna forma llevar el signo solamente en un solo lugar, en el numerador. ¿Sí? Para eso utilizo la regla de signos. ¿Sí? Y simplifico cuando toma algún valor. ¿Sí? Bien. A ver, les comparto. Profe, ahí yo creo que el código sería mucho más corto, digamos, no sé cómo decirlo. Si tenemos una clase que sea únicamente de valores, de números, digamos. Porque en mi caso, en el ¿Cómo? máximo, si tenemos una clase de, no sé, por ejemplo, números naturales o números en sí, que sea el valor del número y que eso le asignemos al numerador y denominador. Porque Para. en mi caso el código de máximo común divisor me quedó muy grande, digamos. O sea, no muy grande, pero bastante. Ah, ok. Bueno, pero sería una... A ver, perdón. ¿Te quedó muy complejo la obtención del máximo común divisor? Complejo no, pero por ejemplo usé 2 iteradores y no sé si eso es muy... En principio eh, nada. Digamos, no, eso no significa nada. O sea, no parece tanto. A ver, aunque si decimos pensando en la factorización que se produce cuando queremos obtener el máximo común divisor, en realidad lo hacemos con un mientras. ¿Sí? Sería suficiente. ¿Sí? Pero bueno. Yo me apiolé y utilicé el del sistema. ¿Sí? Les comparto el código. Si no, tienen que ponerlo en algún lugar, ¿no es cierto? Yo creo que ahí vas con tu planteo. ¿En qué lugar pondríamos el máximo común divisor? ¿Sí? Decías una clase de número para llevarlo a otro lugar. claro, sí, que calcule el común divisor entre 2 números de esa clase. Sí, a ver. Porque vos lo hiciste a nivel de fracción. ¿Sí? Bien, Claro, con los sí, atributos. aprovecho, me parece interesante. Sí, está bien que lo plantees. El máximo, la resolución del máximo común divisor justamente no es algo exclusivo de una fracción, ¿sí? Intervienen dos enteros
y podría estar disponible para muchísimos problemas diferentes a los de la fracción. No parece adecuado desarrollarlo en ese lugar, ¿sí? Pues si lo desarrollas en ese lugar, el máximo común divisor va a depender de la fracción. Cuando lo necesites en otro contexto, sin fracción, ¿qué haces ahí? ¿Vas a instanciar una fracción para obtener el máximo común divisor de algo? ¿Sí? No parece natural ese modelo, ¿sí? Entonces, lo más adecuado sería en una clase número, decís vos, pero definir un número solamente para el máximo común divisor, también es llamativo. Pueden aprovechar ahí la facilidad que tiene Smalltalk y Faro de poder incorporar en la misma clase los métodos que necesitan. O sea, lo podrían haber definido desde la misma clase entero, por ejemplo, o small integer. Ahí lo podrían llegar a resolver, ¿sí? Es más, esto es tan común que el problema está resuelto y está disponible en esa clase, ¿sí? Ahora les muestro. Bien. A ver, vamos por parte, fracción. Ahí está. Bastante básico, lo hice. Tenemos solamente numerador y denominador entonces, ¿sí? Con algunos accesos que le di, numerador y denominador de esta forma. No le di setter para los numerador y el denominador porque justamente estaba pensando más en una clase, en un valor que no pueda llegar a modificarse. Eso no lo puedo hacer acá en Smalltalk en este sentido. Y termina apareciendo el método, de alguna forma. Necesito para establecerlo. Entonces, esto lo defino para después, con una, a nivel de clase, lo utilizo para instanciarlo, básicamente. Si vamos al lado de la clase, vemos que esto va a ser usado en ese lugar, ¿sí? La creación, numerador y denominador, simplemente decimos que recibimos el numerador, el denominador, instanciamos, inicializamos con el numerador y el denominador, e inmediatamente llamamos a simplificar. O sea, siempre va a estar simplificado, ¿sí? Bien, a ver. Si vamos al lado de la instancia y vemos algunos métodos, la inicialización digo, bueno, lo mínimo que pretendería acá sería, por ejemplo, un valor neutro para la suma como un número, una fracción con un numerador de 0, ¿sí? Y el denominador en 1. Bastante básico en ese sentido. Para la impresión también no lo trabajé mucho. Simplemente dije si el numerador es 0, muestro 0. Si el denominador es 1, muestro el numerador y termino saliendo, digamos. Si no se produce ninguno de los anteriores, entonces muestro numerador y denominador, ¿sí? Bien. Acá tengo simplificar, que era invocado en el momento de la inicialización, ¿sí? Fíjense cómo lo termino resolviendo. GCD justamente es el máximo común divisor entre dos números enteros. Tengo entonces entre el numerador y el denominador. ¿Sí? Lo tenemos acá. Creo una fracción, porque no voy a modificar el receptor, ¿sí? Y divido tanto el numerador como el denominador, ¿sí? A ese resultado le aplico la regla de los signos. La regla de los signos en este caso implica llevar el signo al numerador, en este caso, ¿sí? Fíjense, esto ya lo habíamos visto con un XOR,
podemos determinar entonces si corresponde, si va a ser negativo, ¿sí? Paso el denominador siempre a valor absoluto y el numerador será negativo si está definido como negativo y en caso contrario pasará a positivo. ¿Sí? Tenemos entonces accesos, la inicialización, la impresión, la regla de los signos. Bueno, esto ya habíamos hablado. Y después nos quedaría la parte de los cálculos, básicamente. Fíjense. A ver, digo, la multiplicación. ¿Cómo era la multiplicación? La multiplicación de una fracción entonces surge de la multiplicación de numerador por numerador y denominador por denominador, básicamente. ¿Sí? Y termina ahí. Ahora, si decimos la división de una fracción es la multiplicación de la fracción inversa. ¿Sí? Entonces la fracción inversa, perdón, a la segunda fracción lo invierto para multiplicarlo y de esa forma hacer la división. Estoy basándome en otro método propio de la misma clase, ¿sí? En donde si funciona la multiplicación, ¿por qué no funcionaría esto? ¿Sí? La única oportunidad de fallar sería en inverso. Inverso, lo único que hacemos es generar una versión de la misma fracción, pero en donde el numerador es el denominador, y al revés, el denominador es el numerador. ¿Sí? Después tenemos la suma, que era la parte que tenía más cálculo, ¿no es cierto? Para la suma tenemos entonces que distribuir ahí. Multiplicamos el denominador de uno por el numerador del otro y sumamos lo siguiente. El denominador lo hago multiplicando directamente. Esta es una de las formas generales de hacerlo, ¿no? Hay otra más específica también. Al tener la simplificación, siempre voy a llegar de todas formas a la misma fracción en ese sentido. No me preocupa. La resta es la suma de la segunda fracción negada. ¿Sí? Y la fracción negada, acá, lo obteníamos negando el numerador, porque el signo solamente va a estar en el numerador. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, si tenemos, para probarlo, la fracción 5 décimas, ¿sí? Y la segunda fracción 1/2, ¿qué tenemos ahí? Dos fracciones. Uno tiene que ver. Idénticas, claro, porque son equivalentes. La primera también es un medio, ¿no es cierto? Entonces, esto, si lo ejecutamos, me tiene que dar 1. ¿Sí? Si restamos, me da 0. ¿Sí? Si multiplicamos, me da 1/4. ¿Sí? Y si dividimos, me da 1. El mismo elemento. ¿Sí? Si llevamos un signo, por ejemplo, en el denominador acá, aplica la regla de los signos, todo. Con lo cual, me lleva al numerador. ¿Sí?
Bien, ¿cómo queda ahí? Y esto obviamente que pueden seguir acumulando operaciones acá, siguen haciéndolo. Y a su vez, de esto piden la inversa negada, ¿no? ¿Sí? Epa. Bueno, desapareció. ¿Se entiende más o menos? Al tener todas esas operaciones, después también lo tenemos disponible para operarlo en diferentes contextos, ¿no es cierto? Y a su vez nos queda disponible una versión de esos métodos que puede ser modificado por una clase que tenga alguna necesidad más específica y modificarla. Lo puede estar redefiniendo, ¿sí? O reutilizando, extendiendo. ¿Cómo lo ven? Interesante. Interesante. Bien, 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 bien. ¿Nos va quedando un poquito más claro? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Ok. Cuando... ¿Qué parte le resulta más compleja en cuanto a este tipo de representación, el manejo de clases? A mí lo que más me resulta complejo es saber diferenciar cuando vamos a usar método de instancia o método de clase, precisamente. Llegué Sí. a la suposición de que un método de clase vamos a utilizar cuando no se va a modificar, digamos, cuando vamos a crear algo estático, por decirlo de una forma, algo que no se va a modificar. Bueno, si ese es el único problema que tenés, entonces son buenas noticias porque es muy fácil de diferenciarlo, ¿sí? Por ahí al principio, por la falta de experiencia, no lo notan tanto, pero no hay forma de confundirlo. El mensaje va hacia la clase, ¿sí? Con lo cual no depende de una instancia en particular. O sea, el problema que estás resolviendo ahí no depende de una instancia específica de esa clase, ¿sí? Y se va a resolver con los parámetros, básicamente. Así que no debería haber confusiones. En general debería ser las mínimas, ¿sí? La mayoría son métodos de instancia. Y esto debe quedar claro, digamos. O sea, por ahí son palabras simples. No. Si digo que depende de la instancia de un objeto, significa que para acceder a los atributos de instancia necesito un método de instancia. Si no, no hay forma. ¿Sí? Y en Ok, ese caso, ok. claro. Si no, no puedo acceder al atributo de instancia. Estoy a nivel de clases. Bien. Ok. Y después, a ver, el tema por ahí de no pensarlo como algo por ahí. Yo creo que nos lleva a pensarlo de esa forma. Ya nuestra mente, si estuvimos trabajando mucho tiempo con el paradigma estructurado, en donde eso es más lineal por ahí, aunque aparecen funciones, y deben aparecer muchas funciones y procedimientos, por ahí me suelen comentar que les cuesta ver cómo se unen las cosas, ¿no? Cómo se ejecutan, cómo se unen, porque lo están queriendo ver de una manera, digamos, a nivel todo plano, todo a un mismo nivel, ¿sí? Y realmente no es la forma en la cual debemos tratar estos conceptos. Debemos subir un poco el nivel de abstracción, no pensar en el detalle del código chiquito ahí, sino a nivel de la operación que me tiene que ofrecer esa clase, ¿sí? O esa instancia. Y cuando resuelvo eso, estoy simplemente en ese contexto. No me interesan las demás operaciones.
no pienso cómo está implementado, ¿sí? Sino en lo que me devuelve o lo que obtengo, no cómo está implementado. Sino que le envío un mensaje y me devuelve algo, ¿sí? Esa es la forma de comunicarse y nos simplifica mucho, ¿sí? Si no, parece que es muy complejo porque tomamos un mar de código. No, en realidad cada código es pequeño, muy pequeño, y nos concentramos justamente en el método. En ese contexto sí, digamos, interacciones, ¿sí? Por eso no tiene que ser grande tampoco. Bueno, espero que haya sido de utilidad esta clase, ¿sí? Y para el lunes les estaría pidiendo que retomen una de las que estuvimos haciendo, ¿sí? Que era la matriz. No sé hasta qué punto lo habremos desarrollado. Teníamos ahí operaciones, ¿sí? Resolvimos el mapeo, me parece, y creo que lo dejamos hasta ahí, ¿sí? Podíamos tener o inicializar con valores totalmente heterogéneos, digamos. Ok. Bueno, plantéenlo de esta forma. Tenemos disponible una matriz así, ¿sí? Y a su vez quiero también presentar operaciones relacionadas a, o darle, o llevarla la matriz a un dominio de las matemáticas. ¿Qué implica esto? Que vuelvo a hacer la misma tabla de valores con entradas por fila y columna, pero ahora tengo operaciones como multiplicación de matrices, multiplicación con un escalar, suma de matrices, inversa, identidad, ¿qué más? Transpuesta. Exacto. Sí, Determinante. sí. Determinante. Rotación de matrices. Tal vez no sea una operación matemática, pero lo tiro y ustedes ubican a ver dónde lo ponen, a ver cómo lo hacen. Pero tendríamos como un uso más general de matrices cuando quiero representar algo con dos entradas simplemente, y después tengo un contexto particular con operaciones matemáticas, ¿sí? ¿Cómo resuelvo eso? Teniendo en cuenta la representación que habíamos hecho en donde teníamos mapeo bidimensional a unidimensional con un arreglo. ¿Puedo reutilizar lo que ya habíamos hecho? ¿Tengo que hacerlo de vuelta desde cero? A ver, ¿cómo sería el planteo? ¿Sí? A ver si llegamos a más de una propuesta. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Sí. Dale. El lunes entonces nos encontramos, ¿sí? Y replanteamos esto. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Dale. Dale, dale. Buen fin de. Dale, profe. Buen fin de gente. Gracias, Chao, profe. profe. Buen fin de- Chao, que la pasen bien. Súper.